Bueno, hoy día vamos a, en esta parte de la sesión, vamos a tratar de profundizar algunos conceptos sobre ética y ciudadanía. El cable se mueve todo. Pero lo más importante, creo yo, es que podamos interiorizar, ¿no? Lo que significa la ética y cómo nosotros lo ejercemos en nuestra vida diaria. Entonces vamos a repasar algunos conceptos, vamos a dialogar sobre algunos aspectos de lo que vamos a tocar en la exposición, pero sobre todo lo que me parece mucho más importante es cómo nosotros entendemos la ética en nuestra vida diaria, cómo nosotros la ejercemos, ¿no? Porque la ética en general, bueno, podemos tener muchos cursos, y ustedes pueden participar en muchos cursos de ética, como vamos a conversar durante el transcurso de esta hora aproximadamente que vamos a estar juntos, pero no necesariamente se enseña, ¿no? No solamente se transmite, ¿no? Sino se siente, se ejerce, se interioriza. Eso lo vamos a conversar con mayor detalle conforme vayamos avanzando, ¿no? Pero además el marco general de la ética, tiene que ver también con nuestra pertenencia a una determinada comunidad. Es decir, somos parte de una comunidad y en ese sentido nosotros nos sentimos parte también, ¿no? de una determinada colectividad que puede o no tener ciertos valores y comportarse de una u otra manera. Como vemos, por ejemplo, en la actualidad, ¿no? Que está marcada por una serie de escándalos de corrupción en el país. Lo que nosotros no tenemos, por ejemplo, es un comportamiento colectivo de carácter ético. Y eso lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando. Entonces eso es lo principal, partamos de ahí. La ética no está en el aire, ¿no? La ética no está solamente en nuestro pensamiento, no en nuestra familia. La ética está en nuestro comportamiento cotidiano y en nuestra pertenencia a una determinada comunidad política. Ahí es donde la ética se materializa. Entonces no podemos separar ética de ciudadanía, o ética de ejercicio ciudadano, o ética de liderazgo ético. Porque si no, simplemente vamos a tener una serie de conocimientos respecto a conceptos, pero en la práctica no sabemos qué hacer para promover la ética o para ejercerla como nosotros como ciudadanos, ¿no? Entonces, vamos a conversar un poquito sobre eso, pero también vamos a repasar algunos conceptos, ¿no? Entonces, empezando sobre el marco de la ética, se ejerce dentro de nuestra... se ejerce porque somos parte de una comunidad política, se ejerce porque somos ciudadanos. Entonces, ¿qué es ciudadanía? A ver, hay una serie de concepciones sobre ciudadanía, ¿no? Además, la idea de ciudadanía parte, ¿no?, de toda una tradición histórica, ¿no? En un principio la ciudadanía estará marcada por el liberalismo. Cuando los sujetos, por ejemplo, se convierten iguales en derechos y deberes, cuando aparecen los estados modernos, cuando se derriba esta idea de que los seres humanos son distintos por casta, por familia, por nobleza, cuando caen las monarquías aparece el concepto moderno de ciudadanía. Es decir, todos somos iguales ante la ley, todos tenemos los mismos deberes y derechos, ¿no? Entonces somos considerados, como dice ahí, iguales legalmente y ya no estamos siendo diferenciados por privilegios de cualquier tipo. Entonces, esa es la primera acepción del ciudadano, ¿no? La ciudadanía moderna aparece en el marco de las revoluciones burguesas, ¿no? La revolución francesa, la revolución inglesa, la revolución norteamericana, y ahí empieza a aparecer más este concepto moderno de ciudadanía. Todos somos iguales en derechos y deberes, ¿no? Y eso, digamos, es sentido común hasta ahora. Somos ciudadanos porque tenemos los mismos derechos, ¿no? Pero también hay una dimensión política, ¿no? Es decir, no solamente tenemos los mismos deberes y derechos, sino también sobre todo tenemos deberes. Y nuestros deberes están en función de cómo ejercemos nuestra ciudadanía, cómo participamos políticamente, cómo contribuimos a construir, por ejemplo, el ideal democrático, cómo aprendemos, por ejemplo, a hacernos más iguales en los hechos, ¿no? En la vida concreta, en el ejercicio de nuestra participación política. Entonces hay una concepción que tiene que ver más con participación. O sea, la primera concepción que aparece, donde todos somos iguales en deberes y derechos, y que está bastante fundamentada en la tradición liberal, es todos tenemos los deberes y derechos, y sobre todo tenemos deberes y derechos para que el Estado no nos oprima. Esa es la primera concepción liberal, ¿no? Aparece con Locke, ¿no? Entonces, somos
ciudadanos, tenemos la libertad de ejercer nuestros derechos, tenemos la libertad de conformar una comunidad económica. Entonces, ahí estamos simplemente marcando el tema de derechos. Pero luego viene una tradición que es más republicana, donde el ciudadano tiene la responsabilidad y el deber de construir su comunidad. Pues no solamente ya es deberes y derechos, sino es ejercicio, ¿no? Responsabilidad. ¿No? Esa es la tradición republicana. Pero también, conforme se ha hecho más compleja la vida en las comunidades políticas, como vamos a ver más adelante, y vamos a poner varios ejemplos, se ha hecho más compleja porque en realidad no solamente son deberes y derechos, no solamente es ejercicio ciudadano, sino también dentro de lo que nosotros pensamos que es una comunidad homogénea, porque el concepto moderno de ciudadanía tiene su fábrica de origen, como se podría decir, ¿no? Homogeniza, ¿no? Pues todos somos iguales, ¿no? Todos somos iguales. Y estos derechos diferenciados, por ejemplo, de las comunidades étnicas son distintas. Las comunidades, o sea, en un país como nosotros que es culturalmente plural, ¿cómo hacemos con eso, no? Entonces ahí vamos viendo otra cosa. Hay una condición nacional estatal. Esa condición nacional estatal, tema nacional, homogeniza. Y eso va a ser un problema que vamos a ir viendo más adelante. Y entonces, bueno, hay pues esta reconfiguración de la ciudadanía que comienza con el Estado moderno a fines del siglo XVIII, donde empiezan a concebirse esas tres dimensiones de las que he conversado hace un momento, ¿no? La dimensión de derechos, estatus legal, es decir, todos de los mismos derechos y los mismos deberes, ¿no? La condición de participación, es decir, el concepto de participación es una condición política, define la ciudadanía a la persona en función de su capacidad de intervenir en los asuntos públicos. Pues ya no solamente son deberes y derechos, sino ejercicio. Y la de identidad o pertenencia, ¿no? Es decir, nos entendemos como parte de un ente colectivo. No solamente somos individuos, sino somos parte de una colectividad. Y no podemos pensarnos fuera de esa colectividad, ¿no? Entonces hay tres concepciones o dimensiones de la ciudadanía que hay que tomar en cuenta y que se van mezclando con estas tradiciones filosóficas y políticas que vamos a ir tocando en exposición. Y miren, en este cuadrito, por ejemplo, podemos explicarnos algunos puntos que hemos conversado hace un momento, ¿no? Por ejemplo, los pilares básicos de la ciudadanía, alrededor de los cuales se puede mover la ciudadanía, ¿no? Aparición del Estado moderno, ¿no? El Estado moderno constituye derechos, contenido derechos. En la concepción del Estado y los derechos existe también la diferenciación entre sociedad civil y Estado. Se empieza a aparecer la sociedad civil, pero a veces, ¿no? Y ese problema contrapuesta con el Estado. Entonces, que el Estado no intervenga, que nos dé la libertad, que el Estado no se convierta en un ente opresor, ¿no? Y que más bien asegure la estabilidad de la sociedad civil. Entonces, ahí la definición más es de posición y estatus, y la concepción del liberalismo tiene que ver con posición y estatus legal, ¿no es cierto? Ahí se define la ciudadanía, nada más, ¿no? Pero cuando entra en la consideración como pilar básico de la ciudadanía de nacionalidad, entonces ahí pasamos a otros términos. Por ejemplo, la ciudadanía ya no concebida simplemente como estatus legal, sino como identidad. Y por lo tanto, la concepción de sentirte como parte de una identidad, y eso ha sido hasta fines del siglo XX, cuando ha aparecido la teoría comunitarista, va entendiéndose como ciudadano inserto en un ente colectivo, incapaz de separar lo colectivo de lo individual. Entonces es otra concepción distinta del liberalismo, ¿no? Porque el liberalismo sí intentaba autonomizar el individuo, hacerlo libre con respecto al Estado, y que el Estado asegurara sus derechos. Para eso es la ciudadanía. El comunitarismo no, el comunitarismo liga lo colectivo con lo ciudadano, ¿no? Y entonces ahí la definición de la ciudadanía estaba vinculada al sentimiento de pertenencia a una comunidad. Ya no a posición y estatus, ¿no? Posición y estatus legal, igualitario, sino a sentimiento de una pertenencia a una comunidad. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la tradición republicana, el pilar básico va a ser la esfera pública, ¿no? Y el contenido van a ser los deberes que tenemos, ¿no? Por ejemplo, lo que están haciendo en este curso. Vienen en este curso para acrecentar sus conocimientos en tema de vigilancia y control ciudadano. Eso está muy vinculado a la tradición republicana.
Pero vamos a ver que eso a veces es insuficiente. Y la idea también en este curso es abrir algunos interrogantes para que ustedes cuando se vayan digan, bueno, hay cosas que nos faltan todavía a investigar. Y que este curso nos haga como unas pistas, unas líneas, ¿no? El tema, por ejemplo, el comunitarismo, no necesariamente está puede estar vinculado, pero no necesariamente es lo mismo que una tradición republicana. Deberes, ejercicio de deberes, pero también tenemos que tener una reflexión sobre las diferencias dentro o en el marco de nuestro Estado-Nación, ¿no? Y entonces ahí en la definición de ciudadanía en la esfera pública va a ser acción, restricción voluntaria, autonomía y responsabilidad, ¿no? La responsabilidad, por ejemplo, de la vigilancia, ¿no? La acción para vigilar, para denunciar, ¿no? Entonces eso va a estar en el marco de ese contenido, ese pilar básico de esfera pública y esa concepción libre republicana. ¿Alguna pregunta hasta acá? Perdón, una pregunta. Sí. ¿Cuál es el rol específico? Para clarificar. Ya, pero también en marco de una discusión, ¿no? Porque para algunos puede ser, claro, pero bueno, desde mi punto de vista, ¿no? A ver, liberalismo clásico, ¿no? Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos tiene un liberalismo clásico, o sea, los derechos, los deberes están más demarcados, pero la participación de la comunidad es menor, por ejemplo, que Europa. En Europa vamos a ponerlo más en el término de republicanismo, porque sí hay una actividad, ¿no? Mucho más concreta del ciudadano, ¿no? Es más, en virtud del estado de bienestar se fortalecieron mucho los sindicatos, se fortaleció mucho la participación de la ciudadanía, que es más activa. Entonces digamos que la tradición republicana ha ido más por el lado de la tradición europea. La norteamericana es muy parecida al liberalismo clásico, ¿no? Ahora, experiencias comunitarias, eso es nuevo, porque además, incluso desde la filosofía política, recién se empieza a construir este idea del comunitarismo en los años 80, 90 del siglo pasado. Pero algún estado que ha intentado ser comunitario es el boliviano, y que es poco conocido todavía, ¿no? O sea, o en realidad no hay un balance claro respecto a los efectos de lo que puede haber sido el intento de construir un estado comunitario. Pero Bolivia sí acepta además incluso la democracia comunitaria dentro de su constitución, como una forma de democracia, ¿no? Que combina otras tradiciones, ¿no? Entonces hay experiencias nuevas. ¿Cómo se ha concretizado eso? Es complicado, porque además todo tiene sus límites, ¿no? Alguien puede decir, no, pero los europeos en realidad también están dentro de la tradición liberal, ¿no? O los norteamericanos, no sé qué tanto han defendido los derechos en los años 50, discriminaban a los afroamericanos. Entonces, bueno, pero son cosas ahí que habría que discutir. Pero digamos que como ejemplos marcos podría servir. Bueno, avanzo un poquito. ¿Está bien? Bueno, entonces, a ver, tres aproximaciones para remarcar un poco lo que hemos conversado hasta ahora, ¿no? O tres de las cuestiones que se abren a partir de todo nuestro debate. Mire, ustedes están adelantando un poco la diapositiva. A ver, tres problemas, ¿no? Los problemas que vamos a enfrentar como ciudadanos o como proyecto de ciudadanía en el país. La complejidad de estratificación y pluralidad de la ciudadanía, ¿no? Lo hemos ido comentando, ¿no? A propósito también esto del Estado comunitario, ¿no? La complejidad, estratificación, diversidad que existe en nuestra sociedad entra en contradicción a veces con la concepción moderna de ciudadanía, porque la concepción moderna de ciudadanía homogeniza, ¿no? Deberes y derechos, todos somos iguales. Bueno, ese es el tema, ¿no? Porque a veces se establecen también derechos para las diferencias, ¿no? Ley de consulta previa, ¿qué cosa es? Establecido para las comunidades indígenas, ¿no? En el marco del derecho internacional, aprobado por el Perú con el 1969, la OIT, pero eso es una política especialmente para los pueblos indígenas. Entonces, ahí hay una contradicción supuestamente porque todos tenemos los mismos deberes y todos los mismos derechos, ¿no es cierto? Están los límites de la democracia moderna, de la ciudadanía moderna. Apertura de la ciudadanía, también. Y eso es parte de nuestra tradición histórica, ¿no? Y parte de la tradición histórica en general, ¿no? De los países de la región, para no decir el mundo, ¿no? Ha habido momentos de exclusión, grandes momentos de exclusión. Cuando pensamos que todo eso estaba superado, en el Perú, ¿no? Hace pocos años, vimos que no. Vimos que en realidad había una discriminación a sectores de nuestra misma población a quien consideramos ciudadanos de segunda clase, como son los pueblos indígenas. Pero antes ha sido con las mujeres, antes con los analfabetos, ¿no? Los analfabetos recién constitucionalmente, con idas y venidas, pudieron votar en los años 80, a partir de la Constitución 79. Antes no podían votar. Las mujeres tuvieron voto en los años 50. Entonces, han habido exclusiones importantes de la ciudadanía.
Entonces, eso también es un problema. Y lo otro es la ciudadanía como condición de estabilidad y gobernabilidad. Finalmente, si tenemos exclusiones, ¿no? Si tenemos discriminación clara respecto a determinados grupos poblacionales étnicamente diferenciados, entonces eso no va a generar estabilidad en el país, ¿no? La exclusión genera claramente por derecho la acción de determinados grupos de la población de democratizar la misma sociedad, porque ahí se tienen excluidos, eso es válido. Y si existe exclusión, existen políticas de Estado restrictivas, ¿no? Entonces genera condición de inestabilidad, ¿no? La construcción de ciudadanía, la consolidación de la ciudadanía va a generar condiciones de gobernabilidad. Punto ahí, que quede con eso. Bien, sí, bueno, precisamente también el programa de formación es para potenciar las capacidades que tenemos de vigilancia, ¿no? Sí, pues no solamente ahí, o sea, también, por ejemplo, hay una serie de problemas con los pueblos indígenas donde los estudios de impacto ambiental no han sido debidamente consultados y las consecuencias son mucho más dramáticas, ¿no? Pues estamos hablando de hábitat de vida, esas personas viven, ¿no?, de la naturaleza, viven de cazar, de pescar en el río, ¿no? De pronto tienen un río contaminado, ahí se juega la vida, ¿no? Entonces, es bastante complicado porque además tenemos un estado débil, ¿no? Y este estado está además, digamos, invadido por los intereses privados, ¿no? La puerta giratoria, por ejemplo, ¿no es cierto? Hay funcionarios del Estado que trabajan en el Estado, luego salen y trabajan para las empresas que ganaron concesiones con el Estado, luego vuelven a regresar al Estado. Esa es la famosa puerta giratoria. Entonces, el Estado está contaminado, todos sus intereses privados. Los intereses privados básicamente han tomado por asalto el Estado. Entonces, todos estos mecanismos pueden ser pervertidos, ¿no? El derecho existe, pero la idea es cómo podemos vigilar para que ese derecho se cumpla y cómo podemos, previamente a la vigilancia, tener la capacidad de generar incidencia también, porque uno de los motivos también por los cuales no podemos, ¿no?, hacer defender nuestros derechos es porque no sabemos cómo ejercer incidencia política, y la incidencia se genera colectivamente también. Solos nosotros no vamos a poder hacer nada, por eso es muy importante la formación de redes, de vigilancia, cuando se detecta un problema, participar colectivamente, ¿no? Eso es lo que nos va a dar fuerza. En el caso de los pueblos indígenas amazónicos han podido responder ellos colectivamente, lo que no podemos hacer nosotros, ¿no? En etapas precisamente de políticas neoliberales que también han creado una cultura, un sentido común, ¿no? Sálvese quien pueda. Todos nosotros, cada uno es libre de hacer lo que pueda y sálvese quien pueda, los demás no importa. Eso es parte también de la cultura que está en política que tenemos ahora, ¿no? Entonces, bueno, dentro de la complejidad, ya para pasar un poco ese tema de la complejidad y estratificación, están todas una serie de consideraciones que configuran la ciudadanía en este momento, ¿no? La cultura, sobre todo, ¿no? Género, clase, nación, todos estos elementos se combinan para reconfigurar una ciudadanía que nosotros deberíamos pretender que sea más democrática, una ciudadanía más plena, ¿no? Todos nos sintamos parte de una comunidad política, pero también con nuestras diferencias. Todos nos reconozcamos parte de una colectividad, pero también que se respete dentro de esta colectividad nuestro derecho a ser diferentes culturalmente hablando, ¿no? Y nuestras mismas opciones de vida. Entonces, en todos estos elementos también está implícita la discusión respecto a si las políticas del Estado son capaces de generar una ciudadanía plena. Las políticas del Estado, por ejemplo, en materia económica en el país, ya que alguien tomó el tema del neoliberalismo, se han impuesto con fuerza, pero sin respeto a las diferencias. Hay gente que puede pensar, como algunos pueblos indígenas, para tomar el ejemplo que seguimos, ¿no?, conversando ahora, que el modelo de desarrollo basado en extractivismos no va a conducirnos a nada, ¿no? Si es que vamos siempre a tener esta idea de que el Estado debe crecer económicamente hasta el último, ¿no?, en bases a industrias extractivas, a minería, ¿no?, sin importar el medio ambiente, eso es una opción que tiene un determinado sector de la población, y sobre todo los grupos dominantes, pero no todos. Y algunos pueblos, ¿no?, que viven de la naturaleza van a estar en contra de eso. No se puede imponer esa idea de desarrollo a todos. Entonces, ahí entra en consideración también el tema de la cultura. La cultura no solamente son las costumbres, ¿no?, de vestimenta, ¿no?, los valores, ¿no? La cultura también es una visión sobre el desarrollo o una visión sobre el futuro. Para algunos la palabra desarrollo no está en el vocabulario, es buen vivir, no es desarrollo, ¿no?
La idea no es desarrollarnos, la idea es vivir bien. Es una concepción cultural válida, ¿no? Hay que respetarla. Entonces, finalmente, ciudadanía se fortalecerá si tomamos en consideración todas estas diferencias de manera amplia, inclusiva, ¿no? Respetuosa, en virtud de la cual se va a construir una colectividad en la cual todos se sientan representados por el Estado, ¿no? Bueno, ya eso es un poco lo que hemos dicho, ¿no es cierto? Hay una concepción unitaria, esta concepción unitaria homogénea de la ciudadanía es receptiva y hay que reconsiderar todo lo demás. Bueno, dos temas aquí como para concluir. ¿Qué hacemos a partir de esto, ¿no? ¿Qué generamos a partir de esto, ¿no? de este reconocimiento de la diversidad cultural, de la necesidad de ampliar la ciudadanía, de no ser excluyentes, de construir un Estado más democrático, que respete precisamente una ciudadanía compleja? ¿Qué hacemos, no? Bueno, hay dos caminos que podemos tomar, ¿no? Las políticas de redistribución, que son las políticas en virtud de las cuales la riqueza se redistribuye y los derechos también se reconocen, pero también las políticas de reconocimiento, hay que combinar ambas para construir una ciudadanía moderna, para ampliar nuestra ciudadanía. Es decir, reconocer al diferente, pero a la vez también permitir de que se ejerza de redistribución de recursos y derechos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de consulta previa, estamos hablando de una política de reconocimiento, porque estamos reconociendo que hay una realidad distinta, reconociendo que hay culturas distintas, reconociendo que hay derechos distintos que tienen que ejercerse, ¿no? No estamos hablando de políticas de redistribución, porque no estamos hablando de políticas de aumento de sueldo, aumento de sueldo mínimo, ¿no es cierto?, beneficios sociales, pero también, por ejemplo, algunos beneficios de carácter económico que no son tan tangibles, por ejemplo, el tema de educación. La reforma de la educación superior podría ser una política de redistribución también, lo que está en debate ahorita, ¿no? Entonces, no es una u otra, sino son ambas combinadas, ¿no? Sí, ¿alguien levantó la mano? Ahora, yo les explicaba en las diapositivas que ustedes tienen, ahí tienen algunos datos con respecto a lo que hemos dicho en la diapositiva anterior, ¿no? El tema de la construcción de una coalición de ciudadanía, y hemos profundizado bastante en eso, pero ahora ya está el contenido precisamente ético del ejercicio ciudadano, con lo que ya nos estábamos adelantando con la anterior intervención. Es decir, la ética no está, como yo decía, sostenida en el aire, sino se ejerce continuamente en nuestra vida cotidiana y se ejerce también en nuestro ejercicio ciudadano, ¿no? A través de nuestra ciudadanía. Ahora, ¿ciudadanía será lo mismo que moral? No necesariamente, ¿no? ¿Alguien sabe la diferencia entre ética, perdón, y moral? La ética es una reflexión racional sobre la moral, ¿no? La moral son los valores que tenemos nosotros como colectividad. Por ejemplo, en una determinada localidad, ¿no?, regional, puede haber una serie de valores, ¿no?, que unifican a ese determinado grupo humano, pero no necesariamente son éticos. Algunos pueblos, por ejemplo, étnicamente diferenciados, unos pueblos indígenas, pueden tener algunos valores que nosotros no reconocemos como éticos, ¿no? Algunos sectores, por ejemplo, regionales, pueden ser muy machistas, nosotros no los consideramos como éticos, ¿no? Otros pueden tener una visión más patriarcal, que es casi lo mismo, no los consideramos como éticos. Lo ético es una reflexión racional sobre la moral. Intenta ser racional, intenta separarse de las moralidades que existen. La ética toma en cuenta todas las costumbres, las sanciones, los derechos, todos los cuerpos valorativos que existen en una determinada sociedad, sea en función de derechos, sea en función de costumbres, sean valores que son transmitidos de familia en familia, ¿no?, tradicionales, ¿no?, que están muy enraizados en nosotros. Parte de la cultura política, por ejemplo, también tiene que ver con una determinada moralidad, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una serie de moralidades también diferenciadas en ámbitos geográficos o territoriales o culturas, ¿no? Pero además también tenemos una moralidad pública, ¿no? Tenemos una serie de valores que compartimos, algunos no tan positivos como otros, ¿no? Algunos que no son expresamente, que no se manifiestan claramente, ¿no?, pero que están en nuestra mente y están en nuestro comportamiento colectivo, ¿no? La permisividad con la corrupción, por ejemplo, es parte de una moral. ¿Somos permisibles con la corrupción? Sí, somos permisibles con la corrupción. Si vamos a sincerarnos, si vamos a conversar cómo estamos como sociedad, nosotros no podemos echarle la culpa al Estado, que el Estado es corrupto. Porque el Estado tampoco está sostenido fuera de la sociedad. Tiene raíces claras, tiene vinculaciones claras con la sociedad. La sociedad recrea comportamientos corruptos en el territorio del Estado, por supuesto. Cuando nosotros
corrompemos a un policía de tránsito o a un funcionario de juzgado para apurar un trámite, ¿no? O cuando cometemos faltas pequeñas que, bueno, no son tan graves, ¿no? Pero tenemos que hacerlo para que no nos caiga una multa o cosas de ese tipo, estamos transmitiendo los actos de corrupción en el Estado. Entonces, hay un tema ahí que me preocupa mucho, que siempre me preocupa mucho, es cómo nosotros identificamos corrupción con Estado o con función pública. Y la sociedad, ¿no? La sociedad civil aparece como impoluta, es decir, no tiene ninguna responsabilidad en la corrupción. El corrupto es el funcionario público, o los funcionarios públicos ahora, los gobiernos regionales que están cayendo como moscas, ¿no? Los presidentes regionales que cada uno, ya no sabemos quién es el próximo que va a ser detenido, ¿no? Y procesado, ¿no? Entonces todos ellos son corruptos. Se creó una especie de campaña para decir que los funcionarios públicos son corruptos y que además también hay una trampa por ahí que hay que tener mucho cuidado. El proceso de descentralización es ineficiente y genera esta corrupción. Ten mucho cuidado con eso, porque me parece que es bastante riesgoso. La corrupción va por ese lado, ¿ya? Pero en todo caso, ¿no? Cuando nosotros tenemos esa visión, ¿no? De la corrupción, estamos olvidando de que nosotros como ciudadanos no hemos tenido una reflexión fundamental alrededor del tema ético, porque no tenemos la capacidad de generar esa reflexión de arriba hacia abajo, es decir, ver nuestros defectos en cada una de nuestras colectividades, entender nuestros valores morales que muchas veces están equivocados y que han fortalecido que tengamos un Estado como este. Somos expresión, el Estado es expresión nuestra y nosotros somos expresión de nuestro Estado. Hay una interacción. Profesor, una Sí. sugerencia. Hemos promovido la corrupción en el aparato público, por supuesto, ¿no? Hemos permitido la pequeña corrupción en el país, sí, ¿no? O sea, reconozcamos eso, ¿no? Reconozcamos además que también tenemos que tener una reflexión ética sobre nuestra participación política. ¿Quiénes, por ejemplo, han seguido esta moda de que la política es mala? Simplemente para evadir su responsabilidad como ciudadanos. Porque es más fácil no participar de la política, ¿no? No construir partidos políticos. Es mucho más fácil, por ejemplo, ir a votar solamente cada 5 años o 4 años en los gobiernos locales que participar en nuestras propias decisiones y fomentar la construcción de un sistema político distinto. Entonces, ¿ahí también hay una reflexión ética o no? Entonces, a lo que me refiero es que el tema ético no debe agotarse en palabras o en sentido común. No se debe agotar en, bueno, sí es corrupto, el Estado tiene que moralizarse, está bien, el Estado tenemos que vigilarse. O sea, no era mi intención, por ejemplo, ni en la anterior sesión ni en esta, repetir sentidos comunes o cosas que ustedes ya van a ver en sus manuales o saberlo, ¿no? Porque lo conversan entre ustedes. El tema es generar una reflexión tal que seamos autocríticos con nosotros mismos. Y no solamente autocríticos, sino que entendamos cuál es nuestra grave responsabilidad en la situación actual que vivimos. Esos representantes en los gobiernos nacionales están ahí por nosotros. Estos congresistas están ahí por nosotros, por nuestra acción o por nuestra inacción. Y lo peor que hay es la inacción, incluso, la pasividad. Hemos sido pasivos todo este tiempo y cuando existen estos casos de corrupción empezamos a señalarnos con el dedo, están corruptos, la política es sucia. Hace mucho tiempo, ¿no? Cicerón decía, claro, la política es sucia, pero los filósofos tienen que estar, los filósofos como políticos tienen que estar al costado del inmundo. Decía. Tú tienes que reconocer que tienes que estar en la mano del inmundo, estar al costado del inmundo, porque si tú no estás, va a estar otro inmundo. ¿Sí? Imagínense. ¿Cómo vas a limpiar el Estado si tú no participas? ¿O cómo vas a limpiar el Estado si la sociedad civil no quiere saber nada con la política y con los partidos políticos, ¿no? Entonces entendamos una cosa, para ir cerrando, ¿no? Nosotros tenemos que tener una reflexión sobre lo que nos va a vincular como sociedad, en aspecto moral, ¿no? En valores morales, que podamos reconocer como provisionales de una reflexión mayor, que es la ética, ¿no? La ética es la reflexión racional sobre todo esto. Pero entendamos también de que tenemos que llevar a consensos para poder superar una serie de dramas que vivimos en la actualidad. Aquí hay, por ejemplo, unos niveles de razonamiento moral de un psicólogo llamado Kohlberg, que se ha aplicado, ¿no? Fidel Tubino, por ejemplo, ¿no? Lo ha aplicado, tiene un artículo interesante sobre este tema, a la sociedad peruana, a las sociedades en general, ¿no? Y se dice, por ejemplo, que nosotros, ¿no? Todos los seres humanos pasamos por una serie de estadios morales, ¿no? Cuando somos niños tenemos una moral preconvencional, es decir, los niños solamente reaccionan en base a estímulos, castigos, ¿no? O premios, ¿no?
El temor del padre o la madre al castigo hace que el niño no haga una travesura. Pero no tiene que ver con una convención social. Tiene que ver simplemente con evitar el castigo o recibir el premio. Cuando nosotros crecemos como seres humanos y entramos al marco de la sociedad y nos vinculamos colectivamente, sabemos que nuestro comportamiento tiene que ver con la armonía del colectivo. O sea, asumimos deberes y derechos. Está el tema de la ciudadanía que hemos visto toda la primera parte, donde nos hemos explayado bastante. Moral convencional. O sea, nuestros valores están en función de la colectividad. Sean buenos o malos, la colectividad establece la moral convencional, ¿no? Y nosotros asumimos esos valores porque hay un pacto social implícito. Nosotros asumimos valores porque pensamos que el resto de la sociedad también lo va a asumir. Y de esa manera fortalecemos una colectividad, la moral convencional. Y la moral postconvencional es algo que escapa ya, que va más allá de nuestra convención social. La moral postconvencional tiene que ver, por ejemplo, con fines altruistas, ¿no? No necesitamos tener una moral postconvencional, por ejemplo, para tener en el seno de nuestra sociedad personas que luchan por los derechos humanos, personas que luchan contra la guerra, personas que luchan contra el cambio climático, porque a veces eso escapa de nuestra moral convencional, va más allá. Es como decir una moral, ¿no?, más adelantada, mucho más evolucionada, ¿no? Y entonces lo que dicen algunos autores es que lo mismo se reproduce en las sociedades, ¿no? Hay sociedades con moral preconvencional, ¿no? La gente funciona solamente por el castigo, no porque tiene conciencia, ¿no? Y eso vincularnos muy cercanamente con lo que hemos visto de ciudadanía. Cuando no tenemos claro que somos parte de una colectividad, no tenemos una ciudadanía fortalecida, tenemos una ciudadanía débil, fragmentada. Cuando tenemos una moral preconvencional a nivel colectivo, también responde precisamente a tener una ciudadanía debilitada, precaria, ¿no? Y yo estoy seguro, ¿no?, de que por lo menos hay indicios razonables para decir de que en el Perú, como colectividad, tenemos una moral preconvencional. Es decir, la gente funciona porque los castigan, le elevan la pena, porque le ponen mayores sanciones y maneja borracho, ¿no? Porque si no manejaría, ¿cuánto gente manejaría borracho todos los días? Si no tuviera habido una sanción. ¿No ven ahora al ministro señor, ¿no?, que me parece un showman, disculpen la palabra, ¿no?, Urresti? Sale, ¿no?, a fiscalizar a todos y piensa que así, es un mensaje claro de que tenemos una moral convencional. Si el ministro no sale a mirar a todos, todo va a estar mal. O sea, que nos están tratando como idiotas, disculpen la palabra, o sea, nos están tratando como gente que tiene una moral preconvencional, que solamente va a reaccionar si lo ve el señor ministro haciendo operativos en la cachina. Ese es el problema que tenemos, ¿no? ¿Se dan cuenta? El problema es que tenemos, lamentablemente, un estadio de moral preconvencional de carácter colectivo. Y tenemos que avanzar hacia una moral convencional vinculada precisamente al fortalecimiento de nuestra ciudadanía. Ciudadanía responsable, ciudadanía que ejerce sus derechos, ciudadanía que entiende que es importante la construcción de partidos políticos, ciudadanía que es importante la fiscalización en el Estado, pero también la participación dentro del Estado. Ciudadanía que entiende que la moralización no solamente es de la denuncia, sino también la construcción de una sociedad más justa. Entonces, hay una serie de temas ahí que yo quería dejarles como tarea a partir de esta reflexión. Entonces yo quisiera, porque ya además me ganó el tiempo, no puedo esperar al doctor, que ustedes en este cuadrito puedan detectar, y ahí vamos a lo local, porque el tema es local, por eso estamos en Lima Norte, Lima Centro, Lima Sur, un caso de moral preconvencional, tal como lo hemos visto, ¿no?, colectivo, ¿no?, o individual, ¿no?, o de un grupo de personas, un caso de moral preconvencional, ¿no? ¿Qué es la moral preconvencional? Esta moral que solamente funciona por castigo, ¿no? Una moral que no construye ciudadanía, que no entiende lo colectivo, que no le interesa lo colectivo, que solamente le interesa huir, ¿no?, del castigo o hacer un beneficio, ¿no? Yo creo que ustedes pueden creativamente encontrar varios casos en sus distritos, ¿no?, o el alcalde tal, pero no se ensañen con las autoridades, por favor. O sea, sean más autocríticos, ¿no? Miren si ustedes mismos de repente saben, sí, en un caso moral preconvencional soy yo, pero a partir de mañana voy a ser convencional, ¿no? Sí, porque ayer salí, bien, había construido mi casa del segundo piso, no había, ¿no?, registrado mi licencia en la municipalidad, y ha venido el funcionario y le he bajado dinero. Yo soy un caso de moral preconvencional. Pues eso sería interesante reconocerlo, ¿no? En todo caso, bueno, se los planteo así, ustedes ya pueden hacer, poner el caso que ustedes crean conveniente.
Actores, ¿no? ¿Quiénes han participado? Siempre en un problema de corrupción hay actores, ¿no? Si queremos ser mucho más rigurosos y amplios, todos estamos involucrados en el tema de corrupción. Por acción o por omisión, todos estamos comprometidos con eso, ¿no? Sobre todo por omisión, ¿no? Yo creo que todos ustedes por omisión, la mayoría de ustedes por omisión. Incluso yo también por omisión, ¿no? Hemos hecho muy poco, porque si no, no estaríamos como estamos. Todos hemos hecho muy poco, esa es otra opinión. Pero bueno, ya por omisión, por acción. Pero ¿quiénes participan en una problemática local vinculada con un caso de corrupción o un caso de moral preconvencional? Y una propuesta, ¿cómo actuamos colectivamente? Ahí sí la propuesta es colectiva. Porque no podemos entender ningún tipo de acción si no es colectivo. Y toda la información que ustedes reciban ahora a partir de la vigilancia, la transparencia, todos los mecanismos que ustedes tengan ahora tienen que aplicarlos colectivamente. Si no, este curso no ha servido de mucho. ¿Bien? Bueno, muchas gracias. Sí.